noches, hermanos, Dios los bendiga. Hoy martes vamos a ver un tema en el libro de Josué, capítulo 6. Todo el capítulo 6, si nos da tiempo, veremos poco a poco lo que dice la palabra de Dios en Josué. Hemos puesto en esta noche instrucciones de Dios. Dice la palabra, voy a leer los primeros 4 versículos. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Qué es todo eso? Ya empieza la conquista de la tierra prometida. Ya no, el pueblo de Israel ya no estaba al otro lado del Jordán, el pueblo de Israel ya había entrado. Ahora se encontraban en un poblado, en un lugar llamado Gilgal, donde esperaban instrucciones nada más, primero de Dios y después las instrucciones que les iba a dar Josué. Ya iban a empezar la conquista de la primera ciudad de la tierra prometida. Ahora, aquí podemos ver, hermanos, cómo el pueblo estaba en Canaán ya habían cruzado, ya estaban preparándose, ¿sí? Cerca de Jericó estaba Gilgal, y ellos, dice el contexto de esto en el libro mismo de Josué capítulo 5, habla en el versículo 10 que ellos, los hijos de Israel, acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron de frutas de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas muy tostadas. Y el maná cesó en el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Se terminó el tiempo, dejaron de comer maná que Dios les enviaba. Ahora dice la palabra que esa fue la última vez que comieron maná. Ahora tenían que comer del fruto de la tierra. Ya estaban ellos en el lugar indicado, que era Canaán, que Dios les había dado. Así que, ¿qué podemos ver ahí en esos momentos? Un Jericó con un ejército adentro, preparándose para la guerra, con un Israel con un ejército por fuera, preparándose para la guerra también. Pero ellos, hermanos, los de Jericó, dice que ellos no podían, dice el versículo 1, capítulo 6, no podían ni entrar ni salir de Jericó. ¿Sí? Ellos allí estaban. Y lo que podemos ver allá también, el pueblo de Israel ya estaba tranquilo, porque lo que Dios les prometió ya lo tenían. El pueblo de Israel también sí iba adelante, iban a conquistar Jericó, iban a derrumbar las murallas, como las instrucciones que Dios les dio, las 6 vueltas que tenían que dar, y después en el último día las 7 vueltas que iban a dar, y de esa manera sonaban las trompetas y Jericó caía. Esas grandes murallas que Jericó
tenía de más o menos de 7,5 metros de alto, más 3,5 metros de ancho. Eran difíciles de conquistar. Derrumbar todo el frente de Jericó del tamaño de esas murallas estaba difícil. Para los cananeos en aquel entonces, Jericó era considerado un pueblo, un ejército invencible. Ellos pensaban también que los israelitas no iban a entrar. Claro, que si ellos lo hacían con sus fuerzas, no iban a entrar. Ellos llevaban por delante el ángel de Jehová. Dios iba con ellos. Y cuando Dios va con cualquiera de nosotros, siempre Dios vamos a tener la victoria en Él. ¿Sí? Ahora, por parte de Jericó había un problema, ¿sí?, dentro de la ciudad, y tenían también un problema fuera de la ciudad. ¿Cuáles eran los problemas? Que adentro estaban ellos desesperados, estaban desanimados, porque ellos habían oído del ejército de Israel que había conquistado otras tierras, del ejército de Israel que había cruzado el Jordán a pesar de la altura del agua. Ellos cruzaron el Jordán ya seco, y para ellos quería decir que alguien iba con ellos muy especial, que nosotros sabemos que es nuestro Dios. Ahora, en el capítulo 6 que nosotros estamos hoy analizando, pensando, ¿qué nos trae? Ahí vemos en ese capítulo la caída de Jericó. En la Biblia nosotros encontramos claramente en todas las Biblias en el capítulo 6 que dice la toma de Jericó o la caída de Jericó. Depende de la Biblia. Y en esa noche que estamos viendo Jericó y estamos viendo las instrucciones de Dios a Josué para entrar a Jericó y derrumbar esas murallas, esas grandes murallas, que para el hombre era difícil, pero para Dios no. En el capítulo 6 vamos a dividir este capítulo en 3 etapas. La primera es donde podemos decir el Señor cierra Jericó. La segunda, el Señor abre Jericó. Y la tercera, el Señor abandona Jericó. Si nosotros leemos todo el capítulo 6 y en la primera parte donde el Señor cierra Jericó, en el versículo 1 empieza de esa forma y muy claramente. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. O sea, selló el Señor esa ciudad. Y nada más Josué y los israelitas estaban esperando las instrucciones de Dios, y ya desarrollados de 1 al versículo 7 dice cuáles son las instrucciones para que después de esas instrucciones Jericó pueda abrirse y conquistar la tierra prometida. Aquí podemos ver, hermanos, cómo esta tierra de Canaán, esta parte de Jericó, era un lugar estratégico entre los pueblos de allá que estaban ubicados alrededor. ¿Por qué decimos que Jericó era estratégico? Porque Jericó era una de las principales ciudades. Jericó estaba bien económicamente.
Jericó estaba bien militarmente, Jericó estaba bien políticamente, y Jericó a su religión que estaba bien también religiosamente. Entonces ellos se sentían seguros de poder obtener una batalla delante de los israelitas, pero la palabra dice que los israelitas tomaron Jericó. Pero también una de las cuales Jericó iba a ser destruida es porque Jericó también era un centro de corrupción. Jericó era un centro de violencia, de desenfreno. Por eso Dios tenía que castigarlos, quitarlos de la tierra. Y parte de eso Dios lo cumple, porque es cuando es cuando le entrega a los israelitas la tierra prometida. Pero a la vez le está diciendo a los israelitas qué ocurre con las personas que se olvidan de Dios. ¿Qué ocurre cuando las personas hacen todo lo contrario de lo que Dios manda para nosotros? Jericó estaba temblando de miedo. Jericó estaba desesperado. Por dentro estaban ellos pensando, el ejército que estaba ahí afuera, que iban a entrar, iban a pelear contra ellos. Pero lo que más pensaban, que ese ejército era dirigido por Dios, por Jehová de los ejércitos. Eso es lo que más pensaban. Por eso es que ellos temblaban por todo lo que habían escuchado del Dios de los israelitas. ¿Cuál es el mensaje, hermanos, en esta primera parte donde Dios está viendo cómo está Jericó adentro y está preparando al ejército? Primero que nada, Dios nos da a nosotros muchas oportunidades, ¿sí?, para que estemos con Él siempre. Pero cuando nosotros rechazamos a Dios y hacemos las cosas distintas, hacemos las cosas que no les agradan a Dios, entonces es cuando el Espíritu Santo abandona al hombre. Y cuando el Espíritu Santo abandona al hombre, ahí es donde el hombre se da cuenta que sí necesita de Dios. Y eso lo palpó y eso lo sufrió los israelitas. Eso lo sufrió. Ahora, viene la segunda etapa. El Señor abre Jericó, que está del versículo 8 al versículo 20. Si nosotros leemos las escrituras más adelante, vamos a encontrar cómo entonces la forma en que Dios da instrucciones a Josué, y Josué da instrucciones al pueblo de Israel, era el momento de la conquista de Jericó. Y el pueblo obedece todas las instrucciones tales y como Dios las dio en aquel momento para su conquista. Él manda, dice el versículo 7, Él manda, ¿verdad?, algo que sobresale en esta parte. Hay un número, que es el número 7. Sobresale, porque el Señor habla de 7 sacerdotes, el Señor habla de 7 días, el Señor habla de 7 vueltas, el Señor habla de 7 cornetas, y todos estos 7 indicaban un número perfecto. Y estaba diciendo a la vez que todo lo que vayan a hacer con esa numeración y las instrucciones que estaba dando el Señor, todo iba a salir bien delante de Él. E iban a ganar la batalla porque Dios estaba dirigiendo de qué manera tenía que hacerlo los israelitas.
Y todavía, en medio de ellos, porque llevaba un batallón adelante y un batallón atrás, y en medio de ellos iba el arca del pacto, que era un símbolo de la presencia de Dios ahí con los israelitas. El arca ahí en medio, caminando con los sacerdotes, caminando con aquella gente, y la presencia de Dios en la vida de ellos en ese momento era grandioso. ¿Qué ejército no iba a caer si Dios iba con ellos? Eso mismo, hermanos, podemos ver nosotros hoy en día. Cuando Dios va con nosotros, nosotros vamos a tener éxito en lo que hagamos en la vida. Ahora, cuando nosotros querramos hacer algo sin que Dios nos dé instrucciones, entonces vamos a perder las batallas. Vamos a perder las batallas. Porque vemos después de esta batalla que tuvo éxito por medio de las instrucciones de Dios, la siguiente batalla que tuvieron con un pueblo, con Jai, y un pueblo más pequeños que ellos mismos se confiaron, pero no es por la confianza que tuvieron, sino porque desobedecieron las instrucciones de Dios. Ellos perdieron una batalla. Y cuando nosotros obedecemos las instrucciones de Dios para nuestra vida y para lo que queremos hacer en la vida, y cuando queremos ganar una batalla de cualquier índole y obedecemos al Señor, entonces nosotros vamos a tener éxito y vamos a ganar esas batallas. Depende de nosotros. Por eso es que el tema de hoy se llama Esperemos las instrucciones de Dios. Esperemos instrucciones de Dios. ¿Qué manera de abrir Jericó? ¿Sí? Lea conmigo el versículo 20. Entonces el pueblo gritó. ¿Qué manera de abrir Jericó? ¿Sí? El pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Tomaron Jericó. No quedó nada de Jericó. Las únicas instrucciones que ellos tenían era de salvar a una mujer. Y nosotros conocemos la historia, a Rahab y su familia. Y todo lo demás lo quemaron. No iba a quedar nada. Esas fueron las instrucciones. Esto mismo, hermanos, trae un mensaje para nosotros a nuestra vida hoy en día. Cuando el Señor abre un lugar para trabajar en lo que Él nos manda que nosotros hagamos, cuando el Señor abre ese lugar, pasan siempre dos cosas. Una es la salvación para toda persona que cree en Él, así como pasó con Rahab. ¿Sí? Ella creyó en ese Dios de los israelitas. Cuando llegaron aquellos espías en su casa y los escondió, ella dijo: acuérdense de mí. Yo sé que el Dios que tiene va a conquistar esta tierra. Y lo otro que pasa cuando Dios abre las puertas, Dios abre ese lugar para trabajar, es que la gente que no acepta a Dios, que no acepta a Jesús, esa gente va a quedar
en tinieblas. Salvación y tinieblas, o luz y tinieblas. Dios es bueno, Dios es grande. Y la última parte, el Señor abandona Jericó. Leamos el versículo 26 y 27, dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito echóle simientes de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. O sea, nadie ahora podía levantar Jericó. Jericó se acabó ahí. Y el que lo hiciere iba a tener consecuencias, dice la palabra. Cuando Dios es rechazado por alguna persona, hay una sentencia, hay una consecuencia. Y en algún momento de su vida, tarde o temprano, ¿verdad? No lo sabemos, va a pasar esa consecuencia o esa sentencia cuando alguien rechaza a Dios. Qué difícil es vivir de esa manera. Qué difícil. Y qué difícil cuando Dios sale de la vida de alguien. Pero no es porque Dios quiera salir. Es porque ese alguien le ha dado salida. Es porque ese alguien ha pecado en su vida. Es porque en esa familia hay pecado, entonces Dios sale de la vida de ahí. Porque no puede estar junto la luz con las tinieblas. No puede. Entonces Dios tiene que salir. Es lo que sucedió con Jericó. Dios salió de allá, abandona Jericó, destruye Jericó por su desobediencia, por todo lo que hacían allá. Él lo destruye, y porque tenía Dios un plan también con el pueblo de Israel para entregarle esa parte que es parte de Canaán, donde les prometió que se los iba a dar. Así que Dios cumple sus promesas. Hermanos, a veces hay gente que piensa que Dios no hace nada. Hay gente que piensa que a Dios se le olvida lo que hacemos. No. El Señor va a cumplir su palabra. Ténganlo por seguro. Él va a cumplir su palabra. Quiero concluir con esto. Cuando Dios sabe que hay costumbres malas, paganas e idolatría, el Señor de una u otra forma manda quitar eso de nuestra vida. Manda quitar eso de nuestro hogar, tarde o temprano. Él nos conoce, hermanos. ¿Sí? Y sabe Él cuándo va a mandar también a alguien a trabajar en la vida de aquella persona. Así que si nosotros no queremos que Dios dé instrucciones a otro, o no queremos que Dios venga para hacer las cosas como Él quiere, entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es lo que hizo este pueblo de Israel cuando por medio de Josué dio instrucciones al pueblo
de lo que tenían que hacer, de lo que Dios había dicho. En otras palabras, obedezcamos las instrucciones de Dios. Y obedeciendo las instrucciones de Dios, miren, que todo lo que hagamos como hijos de Dios, vamos a sobresalir. Dios les bendiga. Y así como están en sus hogares, en sus casas, elevemos una oración en esta noche. Padre, te doy gracias, Señor bendito. Te alabo y te bendigo nuevamente en este tiempo y durante esta semana, que es martes, Señor, donde como iglesia y como hogar estamos delante de ti, Señor, todas las familias, diciéndote gracias, Padre, porque nuevamente una semana, Señor, todavía estamos delante de ti disfrutando de lo que tú nos das. Y en esta noche, Señor, hemos escudriñado, hemos visto cómo tú puedes dar a los israelitas lo que les prometiste. La tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Porque en el capítulo, Señor, 5 dice que en ese año comieron ya los israelitas de la tierra de Canaán. O sea que se acabó ya la manera de brindarles tu maná. Y eso es hermoso, porque esa tierra, como tú lo prometiste, eso es lo que estaba dando: alimento para todos, comida para todos. Y ellos de esa manera, Señor, pudieron ver y pudieron hacer las instrucciones que tú les estás dando para empezar esa conquista de la tierra por medio de Jericó. Y Jericó vio el poderío tuyo, Señor. Jericó vio tu fuerza, tu poder. Así que toda esa tierra ya escuchaba que el Dios de los israelitas era un Dios poderoso y que nadie podía pelear contra él. Gracias, Padre. Cuando nosotros escuchamos de ti instrucciones para nuestra vida, nos va a ir bien. Gracias por esta noche. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, grandemente, y nos vemos el próximo domingo, 9:30 de la mañana, escuela dominical, y 6 de la tarde, culto presencial. Bendiciones.